Hoy yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que es bien conocido. Quizás alguien diga, ¿y tendrá que ver esto con Navidad? Profundamente tiene que ver allí con Navidad. Yo dije, algo tengo por atrás. Pero bueno, y es allí en el libro de Romanos, el capítulo 5. Yo les invito a buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, para leer los versículos 17 y 18. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que recibieron abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Se está hablando de dos personas, Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién fue ese uno? Adán. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién fue ese uno? Jesucristo. ¿Qué tiene que ver este pasaje con Navidad? Lo que tiene que ver es sencillo, pero es impactante. Lo que perdimos en el Edén, lo ganamos con la Navidad. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos en esta hora. Y te damos gracias por todas las bondades que tú nos das. Gracias por tu misericordia. Y gracias por tu palabra, que es clara y llena nuestras vidas de gozo, de esperanza, de fortaleza. Ayúdanos en esta hora y permite que tu palabra llegue a nuestros corazones con poder. Gracias por todo lo que hemos recibido hasta aquí. Y permite ahora que en esta hora tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Aquí está tu iglesia. Tu iglesia ha venido a escuchar tu voz, no la mía. Esa voz que habla al corazón. Esa voz que dice lo que el ser humano no puede decir. Yo te ruego que tú lo hagas en esta hora y que me uses una vez más. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, titulamos este mensaje, Navidad es ganancia. Navidad es ganancia. ¿Qué sabe que diga? Claro que es ganancia. Fíjense que está todo el mundo en la calle comprando regalos. ¿Cuántos compraron ya sus regalos? A ver, ¿cuántos han comprado sus regalos? Oye, pero poca gente. Martica, ¿compraste para todo el mundo o compraste para ti nada más? Más o menos. Fíjese, cuando yo estaba hablando en el primer culto, el nieto del pastor Carlos Miguel estaba ahí y dice, no, y yo quiero una chapeadora. Así que el hombre quiere una chapeadora. De juguete, ¿sabe? Cuando le toca la de verdad vamos a ver. Pero bueno, por lo menos por ahora la de juguete. Mire, en estos días dicen algunas personas, y yo de comercio no sé nada, pero dicen algunas personas que hay negocios que viven del fin de año. Es decir, la ganancia del año la hacen ahora. Durante todo el año se están entreteniendo, pero ahora es cuando ellos tienen verdaderamente la ganancia. Todo el mundo sale a comprar sus regalos. Usted tiene que echar gasolina para ir a los mercados. Todo el mundo está en la calle. El tráfico se pone terrible. Hay unos cánticos de Navidad que dicen que el tráfico es terrible. Y qué interesante. Y todo el mundo dice, bueno, todo es ganancia. Todo el mundo gana en la Navidad. Ganamos hasta de peso. ¿Usted sabía eso? Leí hace poco, hace un par de años por ahí, leí que se hizo una encuesta. ¿Cuántas libras se ganan en la Navidad? Y decía 5, 3 o 1. Y cada uno la mayoría puso 5, puso 7. Y después el resultado de algún estudio dice que en la Navidad se ganan 3 libras. 3 libras. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no se pierden después. Ahí se quedan. Pero ninguna de esas ganancias es la ganancia a la que yo me refiero. Ninguna de esas ganancias es la verdadera ganancia de la Navidad. Escúcheme esto. La verdadera ganancia de la Navidad es que en la Navidad nosotros ganamos lo que perdimos en el Edén. Lo que perdimos en el Edén, nosotros lo ganamos con la Navidad. Y de eso es lo que yo quiero hablar rápidamente. ¿Qué se perdió en el Edén? Todo el mundo sabe bien. La Biblia es hermosa, la Biblia es clara. Y los que leen la Biblia y saben la historia de la Biblia saben que Génesis capítulo 1 y 2, ¿qué dice? ¿De qué habla Génesis capítulo 1 y 2? De la creación. Dios creó al mundo, dice Génesis capítulo 1, dio los 7 días de la creación, los 6 días y el séptimo de reposo. Después en el capítulo 2 también vuelve a repetir un poco de la creación, habla de la creación del Edén, vuelve a repetir de la creación del hombre y la mujer, donde Dios le dice que al hombre que no coman del árbol que está en el huerto, Dios hace a la mujer, primero hizo al hombre, después hizo a Eva. Adán estaba contentísimo
Primero estaba Adán hablando con Dios, después la única que habló fue Eva. En fin, todo era una maravilla. En el Edén todo era una maravilla. Pero en el capítulo 3, ¿qué aparece? Fíjese, 1 y 2, creación. 3, la caída del hombre. En el capítulo 3 de la Biblia lo que nos habla precisamente es cuando el hombre decidió con su voluntad, porque tenemos voluntad para decidir lo que nosotros queramos en nuestra vida. El hombre decidió con su voluntad, en lugar de obedecer, desobedecer a Dios. ¿Cuántas cosas perdimos ese día? ¿Cuántas cosas perdimos ese día? Déjeme decirle, del capítulo 3 de Génesis en adelante, la Biblia habla de dos cosas solamente. Uno, es cierto, la tragedia del pecado. 2, la solución. Ese es el resto de la historia de la Biblia. Escrita por más de 40 personas que se pusieron su mano por un solo autor, que es Dios. Y alrededor de 1600 años, pero el mismo Dios estuvo mandando a hacer una sola historia, la historia de la salvación del ser humano. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Es un pasaje que hoy en día los teólogos modernos le llaman el protoevangelio. Dice ahí el versículo 15, en Génesis 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe qué es eso? Eso es Navidad. Eso es Navidad. La simiente de la mujer es Jesucristo. Nació de Eva, no de hombre. Nació de mujer, no de hombre. Esa es la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente es Satanás. La herida en el calcañar que Satanás le hizo a la serpiente de la mujer es la cruz. ¿Por qué en el calcañar? Porque al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre, resucitó, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hoy vive en el calcañar, no lo eliminó, no lo destruyó, sencillamente fue una herida en el calcañar. La herida en la cabeza fue la que Cristo le hizo a Satanás en la cruz del Calvario, porque con su muerte en la cruz del Calvario Jesucristo pagó el pecado que había entrado a la humanidad por un hombre, Adán. Y esa es la maravilla de la bendición de la Navidad. Lo que perdimos en el Edén, lo ganamos en la Navidad. ¿Cuántas cosas se perdieron en el Edén? Podría mencionar muchísimas de las cosas que se perdieron en el Edén. En el Edén se perdió la paz. La paz. En el Edén se perdió el gozo. En el Edén se perdió la tranquilidad. No había policías en el Edén. ¿Ustedes saben eso? No había policías en el Edén. Fíjense, aquí entre nosotros, no había ni suegra. Ni suegra había en el Edén. Dice que Eva nunca estuvo celosa. Eva no tenía celos. No había chance, no había celos. Eva no estuvo celosa. ¿Cuántas cosas sufre el mundo de hoy que en el Edén no existían? Podemos reírnos de muchas, pero en algún sentido son una triste realidad. Claro que sí. Déjeme decirle, había en el Edén alegría, había en el Edén tranquilidad, había en el Edén regocijo, había en el Edén ocupación. Ellos no estaban de vacaciones, ellos no estaban de vacaciones. Adán tenía trabajo en el Edén, Adán tenía que cuidar del huerto. Desde que Dios hizo al hombre lo puso a trabajar. El problema del trabajo después del pecado cambió, porque entonces después del pecado Dios le dijo, ahora con el sudor en tu frente te vas a ganar el pan de cada día. Y entonces la cosa cambió. Eso es otra cosa. Iba a trabajar, iba a sufrir con el trabajo para ganarse el pan de cada día. Pero en el Edén el trabajo no fue un castigo para el ser humano. El ser humano debía de trabajar, tenían que atender el huerto, sí tenían que hacerlo. Pero ¿cuántas cosas perdieron? Perdieron la paz, el gozo, la tranquilidad. Pero sobre todas las cosas, escúcheme esto, sobre todas las cosas, la pérdida mayor del Edén fue la relación personal del hombre con Dios. Esa fue la mayor de todas las pérdidas. Antes que el hombre y la mujer pecaran, dice que Dios venía y hablaba con ellos cara a cara. Ellos podían ver a Dios, podían hablar con Dios cara a cara. El hombre hablaba con su hacedor, lo veía cara a cara. Pero el día que pecaron, el hombre se escondió de Dios. ¿Sabemos la historia? Tuvo miedo. Trataron de resolver el problema porque lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Y le echaron mano a hojas de higuera. Eran las hojitas más grandecitas que habían, las que más tapaban. Hicieron ahí lo que pudieron con las hojas de higuera. El ser humano siempre hace lo que puede para resolver los problemas en los que se mete. Se lo voy a repetir. El ser humano hace lo que puede para resolver los problemas en los que se mete en su relación con Dios.
Pero verdaderamente el único que puede resolver los problemas del hombre con Dios no es el hombre, es Dios. Dice también este pasaje que cuando Dios vino y habló con ellos, sencillamente tomó un animal. Esto no lo dice la Biblia. A mí me gusta pensarlo. No lo ponga en su escrito porque no lo dice la Biblia. Pero a mí me gusta pensar que haya sido una oveja. Dios tomó un animal y Dios le tomó su piel y le dijo: las hojas de higuera no sirven. Yo les voy a resolver el problema. Yo les voy a resolver el problema. Y dice que tomó un animal, tomó su piel. ¿Y por qué tomó su piel? ¿Cómo tomó su piel? Yo estoy seguro que aquel animal murió. Y me gusta pensar que derramó su sangre. La muerte de un animal inocente cubrió el pecado, el problema de los hombres. La muerte de un animal inocente cubrió el pecado de la humanidad. Y Adán y Eva tuvieron la primera ropita. Y después el autor de JCPenney se puso las botas de ahí para acá, ya usted sabe. ¿Cuánto ha vendido? Se ha hecho millonario. Déjeme decirle esto. Qué importante que nosotros sepamos esto. La muerte de un cordero inocente cubrió tus pecados y los míos también. Por eso es que lo que perdimos en el Edén, lo ganamos en Navidad. Hay muchísimas cosas que podrían mencionarse de las cosas que perdimos en el Edén y ganamos en Navidad, pero yo quiero mencionar 3 de ellas en esta mañana. En primer lugar, nosotros ganamos en Navidad, una de las verdaderas ganancias de la Navidad es la esperanza. Nosotros, una de las cosas que se perdió en el Edén fue la esperanza. Y lo que nosotros recobramos en la Navidad es esa esperanza. Qué bueno poder tener esperanza. Sobre todas las cosas, esperanza de poder volver a hablar con Dios. De poder volver a mirar a Dios. De poder volver a relacionarnos con Dios. Déjame decirte esto, y es importante que lo comprendamos, que lo reconozcamos, que lo sepamos. Creer en Dios no te hace amigo de Dios. Se lo voy a repetir de nuevo. Y es importante que usted lo sepa. Creer en Dios es bueno. Sí, creer en Dios es bueno. Pero creer en Dios no nos hace amigos de Dios. ¿Cuántos aquí creen en... A ver, en el primer culto dije presidente, pero déjame cambiar de personaje a ver si mejora un poco. Dime uno bueno ahí. ¿Perdón? En el alcalde de Miami. No sé ni cómo se llama el pobre, pero bueno. ¿Cuántos creen en el alcalde de Miami? Bueno, más o menos. ¿Y cuántos? ¿Verdad que ustedes creen en el alcalde? ¿No lo han visto en la televisión? Anoche salió en el noticiero. Ahora, ¿cuántos lo conocen personalmente? ¿Cuántos lo conocen? Mira, por aquí tenemos una hermana que lo conoce. ¿Cuántos lo conocen? Ustedes se dan cuenta que creer en una persona no hace, es decir, no significa que lo conozcamos personalmente. Creer en una persona no significa que tengamos una relación personal con él. Igual pasa con Dios. Dios es una persona. Igual pasa con Dios. Que usted crea en Dios no es ya de manera directa que usted tenga una relación personal con Dios. El ser humano necesita saber que en el Edén perdimos la relación personal con Dios, pero con la Navidad nosotros recobramos la esperanza de volverla a hacer otra vez. Porque precisamente Navidad nos recuerda a nosotros que Jesucristo vino a este mundo para terminar su vida en una cruz y morir y pagar nuestros pecados. Y al pagar nuestros pecados nosotros podemos de nuevo acercarnos nuevamente a Dios. Podemos de nuevo conectarnos con Dios. Y eso es lo que significa la palabra religión, usted sabe. Hoy en día se usa la palabra religión como sinónimo de denominación religiosa y eso es un desastre. Porque ¿para qué hablar de eso? Eso es un desastre. Pero la palabra religión significa algo que te hace volverte a relacionar con Dios. Y esa es la esperanza más grande que el ser humano puede alcanzar. La esperanza de volver a relacionarse con su Creador. Qué importante que usted se interese en eso. Qué importante que usted pueda abrigar esa esperanza. Qué importante que usted la pueda tener en su corazón y en su vida. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de Romanos, este capítulo hermoso. En el capítulo 5 del libro de Romanos, el versículo 5. Dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza. Dice ahí Romanos 5, versículo 5, de una manera clara. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué maravilla! Ahora en Jesucristo nosotros tenemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en nuestras vidas, en nosotros. Y volvemos a conectarnos con el Creador. Primero con el Espíritu Santo en la tierra y después cara a cara cuando lo veamos en el cielo. La esperanza. Usted puede tener muchas esperanzas. En el mundo puede haber muchas esperanzas. Usted puede tener la esperanza como el nieto del pastor de que le traigan una chapeadora. Usted puede tener esperanzas puntuales acerca de cosas que usted desea, que usted anhela y que todavía usted no tiene. Pero la esperanza más grande que se tiene en este mundo
Es cuando nosotros vivimos esperanza en la vida, sabiendo que en cada momento de nuestra vida el Señor va a estar a nuestro favor, sabiendo que en cada momento de nuestra vida el Señor está en control, sabiendo que en cada momento de nuestra vida el final, aunque tengamos que pasar por valles difíciles, el final es de victoria, y esa esperanza de la victoria es la que nos ayuda a nosotros a seguir adelante y a enfocarnos en nuestra vida para llegar al final. Esa es la mayor esperanza que se puede tener en este mundo. Qué importante es que nosotros seamos capaces de cuidar esa esperanza, de cultivar esa esperanza en este mundo. Dice la Biblia, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Lo dice ahí la palabra de Dios en el libro de Colosenses, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con vosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme decirle esto. Hay personas que piensan que ellos tienen que ser buenos primero para relacionarse con Dios después. ¿Hacemos cosas que a Dios no les agrada? ¿Alguien alza la mano conmigo? Hacemos cosas que a Dios no les agrada, sí hacemos cosas que a Dios no les agrada. Y hay personas que piensan que primero tienen que dejar de hacer las cosas que a Dios no les agrada para entonces después venir a donde está Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Si tú esperas dejar de pecar para acercarte a Dios, nunca te acercarás. Esa es la mentira del diablo. Hablé una vez con un señor que conocía la Biblia tanto como sabía yo. Leía la Biblia, la tenía junto a él y siempre la conocía. Conocía el Evangelio, conocía la historia de Jesucristo, conocía la salvación. Y yo le dije, ¿por qué no te arrepientes y aceptas a Cristo? Y él me dijo, no me arrepiento porque yo no quiero arrepentirme hoy, decirte que me arrepiento y cuando salga por la puerta de mi casa salir afuera y pecar otra vez. Y dije, no es así como funciona. No es así como funciona. Si tú esperas salir de la puerta de tu casa y ser perfectamente santo, nunca te vas a arrepentir. A ti te pasan dos cosas. Una, o tienes un pecado que te gusta y no quieres dejar. O tienes un pecado que te gusta y tú lo sabes y lo reconoces, pero sencillamente no lo quieres dejar. O sencillamente no crees que el Dios que te ama te librará de pecar. Dice la Biblia, más fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos llevar. Esa es la esperanza que nos trajo la Navidad. No es que nosotros seamos fuertes para vivir en victoria con Dios, sino que la gracia y la misericordia de Jesucristo nos da esperanza de poder tener el triunfo y la victoria hasta el final. En el Edén nosotros perdimos la esperanza, pero con la Navidad nosotros la recuperamos. Y por eso hoy podemos cantar, ven Jesús muy esperado, porque ese Jesús fue el que nos devolvió la esperanza que perdimos una vez en el Edén. Cuando una persona vive sin esperanza, esa persona vive sin gozo. Porque una de las cosas que trae tristeza a la vida es la falta de esperanza en este mundo. Pero qué importante que nosotros podamos saber, es cierto, en el Edén perdimos el gozo. Sí, perdimos el gozo. Cuando Adán y Eva salieron del Edén porque pecaron y lo sacaron del Edén y dice que pusieron ahí unos querubines para que no pudieran virar y tomar del árbol de la vida. Cuando ellos salieron del Edén, salieron con un letrero en la cabeza, y este es en sentido figurado, no lo dice, no es en sentido recto, que decía listos para morir. ¿Usted sabe eso? Dios se lo había dicho, el día que coman del árbol del huerto van a morir. Ellos comieron del árbol del huerto y ese día no murieron, pero estuvieron listos para morir. Ese día comenzó a entrar al mundo la desgracia de la muerte. Dicen algunos que lo natural en la vida del ser humano es que nazca, crezca, se reproduzca y que muera. No es así para el ser humano. Porque Dios nos hizo dice la Biblia, y puso eternidad en sus corazones.
Nosotros estamos listos para la vida, pero no estamos listos para la muerte. Porque Dios no nos hizo para la muerte nos la trajo el pecado. Entonces, realmente la tristeza, todas las tristezas envueltas con el pecado que trajo la muerte a este mundo, son las que nosotros tenemos en este mundo al andar en la vida. Qué triste es la separación, qué triste es la dura, qué difícil es la muerte. Y antes de la muerte, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es toda la tragedia de la enfermedad en la mayoría de los casos. Yo le decía en estos días a alguien, qué facilito fuera si nosotros tuviéramos la capacidad de coger nuestra alma y hacer así cuando el cuerpo empieza a desbaratarse, ¿verdad? Porque el cuerpo empieza a desbaratarse, con los años empieza a desbaratarse. Cuando el cuerpo empieza a desbaratarse y ya usted dice que va, esto ya no me sirve. Qué bueno sería si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer así por el ladito y sacar el alma del cuerpo y decirle, quédate con él, irnos para el cielo. Pero así no funciona. Hay un proceso, en la mayoría de los casos hay un proceso de enfermedad, de dolor, de dificultad, de angustia, de hospital, de medicina, de tragedia que al final los lleva a la muerte. Y eso fue lo que nos llevamos del Edén. Porque en el Edén perdimos la bendición de la alegría de la vida. Del Edén sacamos toda la tristeza, las tribulaciones de este mundo, los problemas, las consecuencias del pecado, el egoísmo de los hombres, el robo, todas las tragedias de la humanidad salieron allí del Edén precisamente. Y todas esas tragedias traen tristeza al corazón. Yo no sé cuántos de los que han venido a celebrar hoy la primera Navidad aquí en la iglesia, su corazón tiene un motivo de tristeza. No voy a pedir que nadie haga la mano. Pero es posible que algunos de nuestros corazones tengan más de un motivo de tristeza, unos más grandes, otros más pequeños. Pero déjame decirte, ¿sabes qué? La Navidad nos trae consuelo. Eso fue lo que Cristo vino a traernos a este mundo, a consolar nuestros corazones. Porque Cristo vino, murió por nuestros pecados y todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar a su vida y el Espíritu Santo es el consolador de nuestros corazones. Más de una oportunidad he tenido que estar en lugares donde ha muerto una persona y tengo que hablar. Hay casos de distintos tipos y en mis años de pastorado los he visto de todas formas. Viví en un pueblo, el primero de los pueblos donde pastoreé. Allí a todas las personas les despedían el duelo, a todas las personas les despedían el duelo. Primero lo hacía el pastor de la iglesia de los Pinos Nuevos, después él murió su hija y él se sentía mal y venía, me tocaban la puerta constantemente, me tocaban la puerta para que yo fuera y dijera unas palabras. ¿Qué usted le va a decir a una persona que tiene su corazón partido por la separación de un ser querido? ¿Qué usted le va a decir? No hay una palabra que consuele un corazón que está sufriendo, excepto el Espíritu Santo dentro de la vida de una persona que puede consolar de manera directa a nuestros corazones. Eso fue lo que el Señor vino a traer a la Navidad. Vino a traer la salvación. Por eso al terminar sus funciones en la tierra, Él les dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a mandar el Consolador. Y ese es el Consolador que día tras día consola nuestros corazones. A veces en la Navidad volvemos a memorizar nuestras tristezas. Recordamos nuestros seres queridos que han partido. Recordamos los tiempos lindos que pasamos anteriormente. Y a veces la Navidad nos trae una nostalgia y esa nostalgia nos trae tristeza. Pero nunca olvidemos esto. Sobre toda la nostalgia y tristeza de la Navidad lo que nos recuerda es que Jesucristo vino para consolar nuestros corazones, porque un día estaremos en el cielo con Él por su gloria y lo vamos a hacer por toda la eternidad. Y ese debe ser el mayor consuelo de nuestras vidas y nuestros corazones sobre esta tierra. Si nosotros podemos disfrutar la Navidad con el sentido de que tiene verdaderamente. Sí, amados hermanos, Pablo le decía allá a los Corintios, en el capítulo 4, en los versículos 14 al 18, Pablo le decía a los Corintios, esta leve tribulación momentánea, déjenme leérselo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esa es la gloria que Cristo nos trajo en Navidad. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esas son las que Dios tiene en el cielo para consolar nuestras vidas. Hay cosas en este mundo que quizás nunca alcanzaremos toda la tranquilidad, el consuelo en nuestra vida. Pero en el cielo dice la palabra de Dios que si alguna tristeza va a haber en nuestras vidas, el propio Dios enjugará nuestras lágrimas, porque en el cielo vamos a estar felices por siempre. De modo que el gozo que perdimos en el Edén, Cristo nos los trajo en la Navidad. Y por eso Pablo, aún desde una prisión romana,
podía escribirle a los filipenses y decirles: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y podemos regocijarnos porque aunque hoy tú y yo podamos tener motivos de tristeza, la presencia de Jesucristo con nosotros consuela nuestros corazones. Porque Cristo nos dijo claramente: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor de la Navidad hoy está con nosotros y mañana va a estar también. Y ese consuelo nos va a sostener en nuestra vida. Y esa es la única manera en que en este mundo de tristeza nosotros podamos cantar en esta Navidad: oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Así que en la Navidad ganamos esperanza y hemos dicho por qué. La esperanza que perdimos en el Edén. En Navidad ganamos consuelo, hemos dicho por qué el consuelo que perdimos al salir del Edén con las tristezas que han venido en este mundo. Pero sobre todas las cosas, la mayor ganancia en la Navidad es la ganancia de la justificación de nuestros pecados. Mire, lo dice ahí bien claro el pasaje que leímos hace un momento. Dice ahí en Romanos 5, 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida. ¿Qué significa eso? Eso es un concepto teológico muy claro que hay en la Biblia y que todos los seres humanos necesitamos. Qué importante es poder tener una justificación ante algo malo que se ha hecho. Qué importante es poder tener una justificación. En estos días estuvimos en Orlando con la familia y uno de los días el nieto de mi hijo se quedó en casa de mi hija y estaba con los primos y antes de salir la madre le dijo: te tienes que portar bien. Sí, me tengo que portar bien. Y cuando estuvimos allá el otro día, cuando regresamos, lo traíamos de vuelta y en el camino él nos dijo: abuelo, me porté bien. ¿Cómo me porté? Y yo dije: te portaste muy bien, tú eres un niño bueno, te portaste muy bien. Seguimos ahí adelante y pasamos en el West de Orlando. Todo el que vaya por la avenida 50, que atraviesa Orlando de un lugar a otro, bien al West, hay una iglesia que tiene una cruz inmensa, grandísima. Es una cruz bien grande, se ve desde la mitad de todo el oeste de Orlando. Una cruz bien alta que ellos hicieron allí. Y él miró la cruz y dijo: esa es la cruz donde murió Jesús. Y le dije: sí, esa es la cruz donde murió Jesús. Y le dije: ¿tú sabes por qué Jesús murió en una cruz? Y me dijo: no. Y le dije: ¿tú sabes qué? Jesús murió en una cruz porque a veces nosotros nos portamos mal con Dios. Él había acabado de decir que sí se había portado bien. Y yo le había dicho que sí. Pero le dije: ¿sabes qué? A veces nosotros nos portamos mal con Dios. Y como los seres humanos nos portamos mal con Dios, Cristo tuvo que morir en una cruz para pagar las cosas que nosotros hacemos, que nos portamos mal con Dios, y eso se llama pecado. Al día siguiente me dijo: oye, ¿qué fue lo que ustedes le dijeron al muchacho? Porque ayer me dijo algo de que cada vez que uno se porta mal, Cristo muere en la cruz por nosotros. Y yo le dije: bueno, él me preguntó. Y yo le dije: porque no es suficiente creer que Cristo murió en una cruz. Hay que saber por qué lo hizo. Y Cristo murió en una cruz para pagar mis pecados y para que yo pueda tener una justificación delante del juez. Pero qué bueno es cuando nosotros sabemos que el que murió para pagar mis pecados es el Hijo del juez. Y que un día, cuando estemos en ese juicio, el Hijo sentado a la diestra del juez va a extender su mano y decir: este Carlos Telles está justificado porque yo pagué sus pecados en la cruz. Entonces dice la Biblia que me van a poner en un lugar aparte,
en lugar de los justificados y voy a estar separado del lugar de los condenados. Esa es la única diferencia que hay entre los seres humanos delante de Dios. Los condenados y los justificados. Aunque todos somos pecadores, aquellos que recibimos el regalo de la Navidad que es Jesucristo, estaremos en el lugar de los justificados y nos libraremos de la condenación. Ese es el mejor regalo de la Navidad. Eso es lo más grande que nosotros hemos ganado con la Navidad. Cuando salió el hombre del Edén, dejó de relacionarse con Dios y nunca más el ser humano ha podido estar cerca de Dios. Yo le decía en estos días cuando estuvimos en el Monte Nebo, ahora que estuvimos allá en Jordania, cuando estuvimos en el Monte Nebo, realmente yo miré todas las cosas que se veían alrededor, no habían edificios, pero todo el paisaje era el mismo. Y yo decía, esto fue lo último que vio el ser humano que más cerca ha estado del Padre después de Adán y Eva. Ese fue Moisés. El hombre que más cerca estuvo de Dios. El hombre que más cerca estuvo de Dios. Esto fue lo último que vio en su vida. Y qué importante es que nosotros sepamos que por Jesucristo nosotros nos podemos volver a acercar a Dios. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. Eso es Navidad. En Navidad volvimos a encontrar el camino para acercarnos a Dios. En el Edén nos echaron fuera, pero en Navidad nos abren un camino para que nosotros lo tomemos. Y ese es Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Por eso lo más importante que nosotros ganamos en la Navidad es la justificación. Mire cómo lo dice la palabra del Señor ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, el versículo 26 y 28. Al 28 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ese es el Hijo de Dios. Eso es Navidad. Que Dios se hizo hombre, que Dios vino a este mundo, que Dios vivió entre los hombres como hombre sin pecar y que Dios pagó el pecado de los pecadores para que nosotros pudiésemos hoy tener justificación delante de Él. Por eso nosotros volvemos a Dios. Y esa es la ganancia más extraordinaria de la Navidad. Cuando nosotros hemos tenido y alcanzado esta ganancia, nosotros podemos estar en paz. Sí, en paz. En el Edén perdimos la esperanza y nuestro corazón se llenó de tristeza. En el Edén perdimos el gozo y nuestro corazón ahora necesita un consuelo. En el Edén fuimos condenados, pero con Jesucristo tenemos la justificación y hoy nuestros corazones pueden estar en paz con Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice al final del capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, angustia, persecución, peligro, espada. Luego en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Cristo es el Hijo del juez y es el que está sentado a su diestra y es el que pagó nuestros pecados, nosotros hoy podemos vivir en paz y estar seguros de que nuestros pecados son perdonados y que nosotros podemos volver a Él. Y solo por eso es que hoy nosotros podemos cantar ese hermoso himno que dice, suenen dulces himnos gratos al Señor. El Señor escucha tu alabanza porque estamos en paz con Él.
Anoche yo, al regresar de Orlando, hablaba con un viejo miembro de esta iglesia que hoy ya no vive aquí en Miami. Y él vino para volver a estar en la Navidad con su familia. Y después de hablar cosas que teníamos que hablar, él me contaba y él me decía que al venir, su esposa le había dicho que la hija le había mandado a preguntar qué regalo quería para la Navidad. ¿Qué regalo quería para la Navidad? Esta hora de comprar regalos, de tener la ganancia de algún regalo. Y él, presto y nada perezoso, le dijo: yo quiero una motorina. Una motorina es un motor eléctrico que se usa mucho en Cuba en este momento. Y la hija le dijo: pero eso es caro. Y él le dijo: pero tú fuiste quien preguntaste. Y yo quiero preguntarte, ¿qué quieres para esta Navidad? ¿Cuál es la ganancia que te vas a llevar en esta Navidad? Que hoy comienza. Que comenzamos a disfrutar, que empezamos a prepararnos para ella. ¿Cuál es la ganancia que quieres llevarte de esta Navidad? Déjame decirte, el regalo más caro de la Navidad es Jesucristo. Porque fue un regalo que costó la sangre del mismísimo Hijo de Dios. Por eso yo quiero invitarte en este día. Si todavía tú no te has llevado el mejor regalo de la Navidad, que hoy te lo puedas llevar. Y que la esperanza de vida eterna que no tenías, que el consuelo de las tragedias de este mundo que no tenías, y que la justificación del pecado que no tenías hoy, lo puedas alcanzar. Lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Salvador. Yo no estoy hablando que creas en Él solamente. Yo estoy hablando que tú abras tu corazón y le digas: Señor Jesús, gracias por pagar mis pecados. Yo te pido perdón por mis pecados y yo te acepto como Salvador. ¿Habrá alguna persona que nunca lo haya hecho y hoy quiera hacerlo? Llévese hoy el mejor regalo de la Navidad. Si usted quiere hacerlo, yo le quiero invitar a que usted alce su mano, porque queremos orar por usted. Yo no estoy invitando a nadie a hacerse miembro de esta iglesia, yo no estoy invitando a nadie a hacerse bautista. Yo lo que te estoy invitando es a aceptar a Cristo como Salvador personal. No pierdas la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna en esta hora. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Pregunto solo una vez más. ¿Habrá alguien que no lo haya hecho y quiera hacerlo hoy? Si los que estamos aquí lo hemos hecho. Yo tengo una segunda pregunta. Y es para aquellos que ya tenemos ese Espíritu Santo en nuestras vidas, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy comenzamos a celebrar la Navidad. Y es importante que durante todo este mes tengamos presente. ¿Qué significa? Navidad significa ganancia. Porque lo que perdimos en el Edén, lo ganamos con Jesucristo. Y qué bueno es que cada celebración que hagas tú recuerdes que hay esperanza porque hay Navidad. Dios consuela tu corazón. Si hay consuelo para tu problema, hay consuelo para tu tristeza, hay consuelo para tu tragedia, si hay consuelo para tu vida, porque hay Navidad. Jesucristo con su Espíritu consuela tu corazón. Sobre todas las cosas, hay paz con Dios, porque tus pecados y los míos han sido justificados. Entonces, disfrutemos esta Navidad. Si tú quieres hacerlo y decírselo al Señor junto conmigo, yo te invito a que te pongas en pie y oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora te alabamos y te adoramos. Gracias por la Navidad. Gracias porque ella significa que lo que perdimos con el pecado de Adán en el Edén, lo hemos ganado con la muerte de Cristo en una cruz. Y Cristo vino para eso. Y esa es la fiesta de la Navidad. Esa es la alegría de la Navidad. Permite, Padre Celestial, que esta tu iglesia, que este tu pueblo pueda, Señor, celebrarlo con esperanza, la esperanza de la vida eterna. Pueda celebrarlo, Señor, con gozo, el gozo de tu presencia, con consuelo, el consuelo de tu Espíritu. Y pueda celebrarlo con paz, porque sabemos que nuestros pecados han sido pagados en la cruz por Jesucristo. Te lo ruego humildemente, en el nombre glorioso y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Así puestos en pie, vamos a cantar la primera estrofa de este cántico. Suenan dulces himnos. Montes y collados
Oh sí, Padre, ha sido una bendición estar en tu casa en esta mañana y saber, Señor, que la noticia que un día los ángeles le dieron a los pastores, diciéndole: hoy os doy nueva de gran gozo, sigue hoy más viva que nunca, porque Cristo vive y reina para siempre. Permite que el espíritu de Navidad, Señor, encienda nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo, que haya gozo, alegría y paz en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ahora despide a tu iglesia en paz de este lugar y permite que donde quiera que vayamos, digamos esta gran noticia: que ha nacido en Belén Cristo el Señor, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias porque nos sigues amando y gracias porque el consuelo de la Navidad trae paz y gozo a nuestra vida. En tus manos lo ponemos todo y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Salúdense en el amor del Señor Jesús y que Él les provea una semana bendecida. Al mundo paz, nació Jesús, nació